Azul salió igual a su madre. Cuando se propone algo, lo logra. Estudia, trabaja, ayuda en la casa y todavía se da tiempo para cuidarme. Siempre ha sido así, perseverante y con un gran corazón. Azul es increíble. Y también se identifica como una persona no binaria. Te invitamos a conocer Visibles, una iniciativa del Gobierno de Santiago y la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Santiago. Para más información visita gobiernosantiago.cl. Hay historias que por más que te las cuenten, no son lo mismo si no vienen de quienes la vivieron en persona. Te damos la bienvenida a Visibles, un viaje sonoro en torno a las existencias LGBTIQA+, de la región metropolitana. Creo que el recuerdo más vívido que tengo es de ser pequeña y en la casa de mi abuelo había de estos como órganos electrónicos. Y ese órgano electrónico en particular era de estos primeros órganos que ya venían con su pequeño apartado de sintetizador y como con unas cajas de ritmo, como con estos de tipo vals o cosas así. Pero la cuestión es que apretabas botones y se iban formando como capas y cuestiones y como que tú apretabas un botón y se hacía como un arpegio o se hacía como sonidos mágicos. Creo que ese fue como mi primer acercamiento un poco a lo electrónico, a esta clase de instrumentos y eso igual me marcó un poco como de pequeña, si bien nunca aprendí tanto como a tocar un instrumento, pero siempre tuve ese interés. Ya creo que de grande, como eso de los 14 más o menos, un amigo de internet me mostró como a Sophie y también yo llegué, no me acuerdo, como a Fix Twin y empecé como a escuchar estas como texturas y estos como sonidos que son súper particulares de la música electrónica. Siento que es como un mundo que existe pero no existe a la vez. No es tan palpable como lo vendría siendo como un instrumento que uno se imagina una guitarra, como que uno puede ver a una persona tocando una guitarra. Pero la electrónica es este mundo más ambiguo, este mundo más que son cosas que realmente no están, por decirlo así. Y eso para mí siempre ha sido muy, muy cautivante. Pero fue por esta aproximación, yo creo, como de ser pequeña y estar en este órgano y apretar botones y de ahí un poco como encantarme con esta sonoridad. Como que mi aproximación a la electrónica siempre ha sido muy... Partí de los instrumentos, partí como tocando en vivo y luego empecé a mezclar. Entonces siempre he estado muy ligada más como a lo musical, a lo sonoro, a apretar cosas. Eso ha sido para mí siempre lo que me empezó a motivar como en todo este camino. Yo creo que hubo una en especial que fue la de ladridos, que yo pude como meterme o insertarme más bien en este medio como a modo más profesional porque me gané una beca en el 2022 y con eso me pude comprar un instrumento. Y al final de esa residencia había que hacer una presentación. Esa semana yo me acuerdo que tenía dos instrumentos y en una se me borraron como todo lo que había hecho. Y lo tuve que hacer, estaba enferma, me acuerdo, esa semana, o sea, como enferma de maniática. Y tocó presentarlo en vivo. Era yo, mi cinte y una máquina de ritmo. Fue eufórico, como que me acuerdo que esa fue una de las primeras veces. Había tocado antes en vivo, había tocado como en un club sauna, había tocado en una Plaza Domingo también, me acuerdo que esa, yo creo que también, esa que fue anterior, esa fue como un poco mi presentación en sociedad, como en una Plácido y ahí fue una de las primeras veces que también la gente se empezó a acercar a mí y me dijo como, oh, esto está bueno y me gusta, pero eso fue como en octubre del 2022 y esta presentación en Ladrido fue en marzo del 2023 y a partir de esa como que me empezaron a llamar a fiesta y cosas así, pero me acuerdo que el Ladrido fue la primera vez que estaba una audiencia mucho más masiva y que estaba como eufórica con mi trabajo en ese momento, que era como medio improvisado, yo estaba ahí con la máquina, pero estaba nerviosa, estaba muy metida, pero se sintió un momento muy, muy ritual y también era como un poco mi aparición ya más grande en todo este espacio. Entonces puedo mucho sentir y recordar la emoción de ese momento, como de las primeras veces que me
empecé ya a enfrentar audiencias más grandes, lo que se siente es estar un poco del otro lado, como estar un poco en el control de la energía, en el control de la sorpresa, y eso se siente muy adrenalínico, yo creo. Se siente mucha euforia y mucha energía en el momento, como estar en control de la situación, y sobre todo algo que implica un poco más de exposición, que es como tú tocando en vivo. Pero yo creo que ese es uno de los primeros momentos que más me marcó, y también uno de los que oficialmente permitió darle como más continuidad a mi trabajo y que ya ser como considerada como más profesional dentro de como todo este ambiente y esta escena. Yo creo que desde un principio para mí fue muy acogedor saber que existen las disidencias como tal. Yo siempre he sido una persona muy abiertamente queer. De muy pequeña como que me sentí parte de la comunidad, y encontrar esto dentro, como encontrar un espacio en el cual mi voz pudiera ser escuchada y tuviera un lugar en el cual finalmente, tal y como soy yo, sin tener como que cambiar nada de mí, era como incluso celebrado. Fue muy especial y muy significativo en cuanto como al proceso de aceptación hacia mi persona. Yo creo que eso sí, para mí no ha sido más una complicación, sino que algo de lo que estar muy agradecida, pero efectivamente es mucho más difícil. Creo que siendo una persona más periférica, como sin contactos también, como que yo en esto tuve que aprender un poco como las reglas del juego, a práctica y error, aprender cosas que nadie te enseña, que son como más cómo relacionarse con las personas, cómo hacer contactos, como más que esta cosa que le dicen como ya, como el odio, cualquier cuestión, es como aprender a generar redes, a hacer amigos, a insertarse en un mundo que igual para mí fue un poco fuerte enfrentarme a la noche y todo lo que tiene la noche también, con los excesos y con la gente. Estaba un poco sola. Siempre he tenido mi grupo de amigos, pero también siempre en un principio me costó un poco más, lo sentí un poco más solitario, porque no, quizás de mi grupo de amigos ninguno tocaba tanto house y tampoco hacía tanto live, entonces era como un proceso más como mío, y es complejo, especialmente quizás siendo notoriamente como más periférica, o verme quizás como no cuica directamente, como que se nota que no soy parte de ese otro lado. Entonces es un poco aprender a dialogar y a generar como un cruce un poco, sin que implique yo ser falsa o sin que implique como tener que estar sobreadaptándome. Pero es difícil, implica mucho manejar un juego social que en verdad nadie te enseña tanto a cómo hacerlo, que va mucho más allá de qué tanto te puede gustar o no la música, como que hay un entramado mucho más como secreto debajo. Pero yo lo que he hecho ha sido democratizar desde que esto se puede hacer, cualquiera lo puede hacer, si está la pasión suficiente y como el interés en hacerlo. Pero sí ha sido para mí difícil, a ratos mucho más frustrante, pero creo que con el tiempo he podido como a sobrellevarlo de una manera en la que se sienta amena para mí, natural para mí. Como que igual soy una persona extrovertida, entonces para mí me encanta estar conociendo y hablando con gente. Me pasó una vez que fui a tocar a La Serena, que fuimos con mi pareja y era como, estábamos de día y nada, como que no veíamos ninguna disidencia visiblemente como notoria, como no sé, como que uno va aquí igual, no sé, a las tarrias o no sé, a un lado, y veía gente como con su vestimenta, con algún pelo de color, y no había nada. Entonces estábamos como, ¿dónde está la gente? Y llegó la noche, y llegó la fiesta, que yo igual llegué más tarde, pero llegó el momento de tocar. Y obviamente ahí estaba toda la gente, como estaban las personas en drag, estaban con vestimentas de poca ropa, mucho color, mucho maquillaje, mucha vida, mucha alegría, mucha comunidad. Y creo que un poco las fiestas, más que tratar de ser un espacio seguro, porque no todos los espacios son necesariamente seguros, pero da esta idea de que podemos estar contenidos en un lugar, aunados por una misma causa, y que podemos un poco pretender
que allá afuera no es tan difícil, que allá afuera no es tan crudo y no es tan doloroso a veces como habitar todo este mundo. Entonces creo que las fiestas cumplen un poco con este espacio de liberarnos también de las tensiones y de los dolores y de las angustias que pueden existir en nuestra cotidianidad. Finalmente son espacios que son un poco disruptivos y que no son como un ambiente ficticio donde hay luces, hay música fuerte, están todos muy alegres. Entonces es sacarse un poco de lo cotidiano, es sacarse de lo que uno puede evitar y especialmente siendo parte de las disidencias creo que nos permite vernos en un mismo lugar, nos permite reconocernos, nos permite vernos en diferentes semanas, vernos como un lugar de espacio y un lugar de encuentro donde creo que lo especial de la música también, y lo especial de la fiesta, es que no hay que activamente hacer nada más que bailar, como es lo único que te pide el espacio. De por sí tampoco, si uno quiere bailar y quiere ir a conversar también se puede hacer, pero lo único que te pide el espacio es que estés y que quieras estar y compartir y respetar como dentro de todo, como a quienes te rodean, y eso siento que es muy liberador. Creo que eso quita un peso de encima a toda la adaptación que hay que hacer en el día a día y por eso creo que para mí es muy significativo. Creo que es un punto de encuentro para todo el mundo y especialmente también para las disidencias. Igual para mí es un tema casi que de clase naturalmente, en el sentido de que no tengo esta necesidad de como guardarme el conocimiento, sino que es como para fomentar un poco la idea de que entre todos podemos un poco surgir y que si tú me ayudas yo te puedo ayudar, y que está sobre todo en la electrónica, que dentro de todas las ramas de la música como tal, bueno, también pasa con muchos otros géneros, pero es un género que no está realmente como academizado, como que uno no es como, ya quizás en producción algunas carreras, he visto algunas más, pero no es como que podéis tomar electrónica 4, ¿cachai? Como al menos acá. Entonces, en realidad todo lo que se aprende es por internet, es por un amigo, es como porque pillaste algún dato buscando, y es mucho más complicado. O sea, ¿cómo tú validas tu propio conocimiento? ¿Cómo tú aprendes más allá si no tienes como necesariamente los recursos para pagarle clases a alguien, que también es caro? Es democratizar el conocimiento un poco para que entregar un poco este mensaje de que entre todos podemos aprender, siento yo. Por ejemplo, yo hice esta comunidad de música electrónica, ya tiene como 400 miembros y contando. No había nada así en realidad, como que no había un espacio en el cual, como todo es más allá de como los espacios, cuando nos vemos en la fiesta, pudiéramos tener un punto en común en el cual conversar, preguntarnos cosas. Sí, como yo soy muy de foros, me encantan los foros, entonces así como en un grupo de WhatsApp como que tan grande donde la gente se pueda conversar, pedir datos, compartir cosas, no existía, y me hace muy feliz que haya crecido como orgánicamente y que lleva como para los 2 años. Me hace muy feliz que exista un espacio donde nos podamos reconocer entre todos y sacarnos adelante, yo creo, de manera comunitaria más que estar todo el rato compitiendo. Creo que eso a mí no me gusta. Para mí es súper importante, como alguien que ha tenido muchos problemas como de salud mental, darme cierta estabilidad. Creo que esa fue la razón principal un poco como por la que dije ya, como voy a tener este trabajo de día que es como el call center y voy a entregarme a él y lo voy a hacer bien, y me ordena mucho tener como una rutina y tener un espacio al cual acudir y saber X como más o menos lo que va a pasar a fines de mes, pero me encanta tener este otro aspecto que es como la música y el encuentro y la noche, y hablándolo harto y llegando como a ciertos diálogos conmigo. Me gusta funcionar de esa forma. Creo que hubo un momento en el que solo estaba haciendo música y me estaba costando mucho encontrarme creativamente. También me angustiaba a ratos, quizá a veces por lo inestable que puede llegar a ser, y tener también este contacto como con el mundo real. No es que la electrónica esté alienada, pero las fiestas
es como un mundo aparte, como que solo suceden de noche y todos nos vemos en nuestras personas nocturnas, pero te desconecta igual un poco de lo otro que puede estar sucediendo. Entonces me hace tener un aprecio muy distinto ahora mezclar. Como, obvio que en la semana a veces estoy muy cansada y me estreso, o la paso mal en el trabajo, tengo días muy buenos, pero para mí tener un espacio en el cual puedo ir a una fiesta y puedo conectar con la música que amo y con las personas es sumamente como liberador y es como casi un regalo que me da la vida para mí, como poder conectar con ambas cosas. Creo que me gusta mucho, trato harto de habitar esta dualidad con agradecimiento igual y me ha hecho crecer mucho como artista, como persona, como no puede existir una sin la otra para mí y me gusta hablar abiertamente de ello. Me pasa que a veces como que la gente esconde como que trabaja, como que me ha pasado mucho o veo en cuenta y es como solo para afuera lo artístico, pero creo que eso es privarse también de mostrar lo que uno es cuando no está siendo una persona creativa, cuando no está siendo un artista, porque somos personas completas, entonces creo que es importante también compartir esa parte de uno. Y a mí no me da cosa como ocultarlo, me parece importante también hablar. Creo que la verdad he podido un poco tocar más o menos en todas las fiestas que he querido, o en todos los espacios. Soy muy fijón, como que igual soy muy, no sé si necesariamente de manifestar, pero digo como le empiezo a echar el ojo como una fiesta o un lugar y eventualmente puedo lograrlo. Pero claro, me gustaría quizás tocar en festivales más grandes. Ante todo, más que lugares, creo que me gustaría mucho poder cultivarme más como a nivel artístico. Tengo muy pendiente como aprender a tocar piano y aprender más sobre producción. Y creo que mi mayor anhelo en realidad es como aprender lo suficiente y tener el tiempo para aprender, como para que las cosas que pasen en mi mente sea como llegar y poder palparlas, o sea, como plasmarlas en físico, como tener una idea de una melodía o de algo y que exista una conexión mucho más inmediata y eso se genera como a través de la práctica. Pero sí, me gustaría mucho poder tocar quizás en festivales o en lugares más grandes, pero también he estado súper satisfecha y chocha un poco como por todo lo que tenemos acá como espacio y como fiesta. Creo que es muy entretenida como la noche santiaguina y me encanta como poder habitarla. Es importante darse el espacio a soñar. Creo que yo partí en todo esto cuando estaba trabajando en mi primer call center y me hice una imagen gigante de todos los sintes que quería tener y de a poco me los fui comprando. Pero creo que es importante como darse como el espacio en la vida de uno y la posibilidad de crear cosas o de imaginar cosas que se vean súper lejanas y súper imposibles, pero no tener miedo a conectar con eso, como con el deseo más profundo que uno puede tener en su corazón, con esa cosa que uno dice, qué feliz sería si pudiera pasar esto, y no tener miedo a conectar con ello y a querer concretarlo e ir tomando pasos, como que la paciencia es vital para poder lograr cosas. Pero sí me he dado cuenta conversando con muchas personas y hay algo que se da mucho también conociendo nuestra DJ y cosas así, como lo feliz y realizado que se sienten las personas cuando conectan con lo que más anhelan y con lo que más aman. Hay algo creo que se despierta en nosotros como a nivel mente y cuerpo cuando podemos generar una conexión con aquello que recae en nuestro deseo, que es muy especial. Y obvio que la vida tiene muchos como requisitos de cosas que uno debiese de cumplir o cosas que uno debiese de estar haciendo y a veces es fácil caer por esas presiones, pero hay que darse el espacio un poco de generar la vida que uno cree realmente soñada y no tener miedo a construirla, porque creo que mucho de la conexión con sentirse una persona realizada y feliz va con eso. Yo ahora que, o sea, cuando me di el espacio de conectar con la música, cuando me di el espacio de poder no negarme mi amor por lo artístico,
como que cambié como persona y se abrió mucho en mí, se abrió un mundo en mí que no me hubiese podido llegar a ese nivel de conexión conmigo si no me hubiese dado el permiso de hacerlo. Creo que ese es como el mensaje que me gustaría poder entregar. Hemos llegado al final del viaje, un recorrido en distintas direcciones para conocer más sobre identidades LGBTIQA+, en la región metropolitana. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.